Al tratar de algunos autores hemos visto ya bastantes familias de artistas, en las que no uno, no dos, sino muchos miembros eran notables y debían ser historiados, y desde luego hemos ido haciéndolo en cascada. Por ejemplo, cuando hablé de Zinaida Serebriakova, o cuando hablé de Pío Baroja, y naturalmente tendré que hablar de Ricardo Baroja, pero yo creo que no hay nada que se pueda comparar ni de lejos al vastísimo árbol artístico genealógico, al vastísimo árbol pictórico familiar de Peter Bruegel el Viejo, Peter Bruegel de Oude. Tengo delante de mí, y por supuesto lo voy a enlazar en la Wikipedia neerlandesa, el árbol de la familia Bruegel, y creo que esto solo se puede comparar con los Bach. Seguramente solo la familia Bach ha dado tantos artistas notables en un mismo campo, y bueno, desde luego la familia Bach sería una selva, sería una auténtica jungla si Johann Sebastian Bach se hubiera casado con la hija de Buxtehude. Estaba viendo que no solo fue el candidato a suceder a Buxtehude, a Dietrich Buxtehude, sino que también le ofreció antes el puesto Buxtehude a Georg Friedrich Händel. Händel hubiera podido suceder a Buxtehude y por esa misma razón emparentar, aunque claro, la familia de Händel no era tan... La de Mozart, en todo caso, era más nutrida en músicos que la de Händel. La de Bach, desde luego, era una estirpe, una saga. ¿Por qué digo que hubiera podido emparentar si hubiera aceptado el cargo, si hubiera aceptado sucederlo en la Marienkirche, en la iglesia de Santa María de Lübeck? Pues porque era un privilegio, honor, obligación, servidumbre, no sé cómo llamarlo, aneja al cargo el casarse con la hija del organista precedente. Y a la pobre hija de Buxtehude, Anna Margareta, no la quiso desposar ni Händel ni Johann Mattheson, que también Buxtehude se le ofreció a Johann Mattheson, ni Johann Sebastian Bach, que además tenía solo 20 años, acudió a escucharlo tocar, como siempre hacía Bach, a pie, lo cual le llevó no conocer nunca a Händel, porque, claro, Bach iba a pie y cuando llegaba a la ciudad donde estaba Händel, había estado en Lübeck y desde luego había sido un candidato posible para suceder a Buxtehude y casarse con Anna Margareta, pues evidentemente Händel ya se había ido, tenía cosas que hacer, no esperaba la visita, porque Bach oía la noticia: Händel está en tal ciudad. Iba a verlo a pie. Quizás si hubiera variado un poco su costumbre y hubiera decidido tomar un carruaje, bueno, pues habría conocido a Händel y habría podido escuchar a Händel. La historia no nos permitió ese encuentro, solo aparece en la ficción de Alejo Carpentier, por ejemplo, en Concierto Barroco, y todo por ir a pie, por esa manía de ir a pie. Como digo, solo puede compararse a la familia Bach, la familia Bruegel, que más o menos empieza con él. Bueno, es cierto que toda esta vastísima familia se debe a su familia política, a haber entroncado con Maaike Kuke van Elst, que es, claro, quien tuvo una madre artista, un padre artista, Peter Kuke van Elst, una madre artista, Maaike Verhulst, y a partir de ahí esto es digno de verse, y desde luego lo voy a enlazar. Genéticamente la pintura de Bruegel depende, sin duda alguna, de su familia política y del entorno, pero en último término depende de el Bosco. Por supuesto que es un gran precedente y una gran horma de la pintura de Bruegel, el Bosco.
Sin embargo, Bruegel logra un color, una textura con la que yo diría que pintan todos los pintores neerlandeses y flamencos cuando son viejos. Todos cuando son viejos llegan a pintar con los colores de Bruegel el Viejo. Cuando son viejos o desde el principio. Y esto es algo que sería válido desde Rembrandt hasta Van Gogh, salvando por supuesto las enormes distancias, no solo temporales, sino de maestría. ¿Qué libros conviene tener para conocer a Bruegel? Bueno, yo al presentar a Giovanni Arpino, ya presenté estas obras completas, la obra pictórica completa de Bruegel, con biografía y estudios críticos, biografía y estudios críticos de Piero Bianconi. Es una colección italiana de la editorial Rizzoli que en España se tradujo y se publicó por la editorial Noguer. Creo que ya había leído el principio para comentar la misoginia de Arpino, pero merece la pena repetirlo porque lo que hay es una cita... No, lo recordaba mal. La cita no viene al principio. La cita no viene al principio. Claro, sí, ahora recuerdo cómo funciona todo esto y recuerdo también que me falta un libro para... Bueno, aquí vienen los testimonios sobre Bruegel el Viejo. Eso es, lo recordaba mal porque lo primero que empieza contando Arpino es una anécdota que él califica de bocachesca y que de alguna manera tiene que ver desde luego también con esto de casarse con la hija del organista. Bueno, lo vuelvo a leer. En principio bastó una simple caña para favorecer fáciles interpretaciones e inferencias acerca de Peter Bruegel. Sucedió porque el joven pintor flamenco se enamoró de una criadita bastante más deseosa de divertirse que de casarse. En vano le prometía a Bruegel el matrimonio. La muchacha, mentirosísima, seguía engañándolo. El pintor trató de disuadirla mediante un pacto. Tomó una caña y decidió que por cada mentira haría una mella en el palo. Si en un plazo breve la caña parecía acribillada como un silbo, adiós para siempre. Enamorado, pero no estúpido, Bruegel eligió, para probar mejor a la joven, una caña bastante larga que sin embargo quedó muy pronto mellada de un extremo al otro. Es una anécdota bocachesca, dice Arpino, y por anécdotas semejantes fue juzgado Bruegel durante casi 3 siglos. Fue sucesivamente campesino y burgués, católico de estrecha observancia y libertino, humanista y filósofo y satírico. Fue considerado seguidor de Jerónimo Bosco, que creo que es algo que no puede, como digo, no puede dudarse ni negarse. La estructura, la arquitectura satírica de el Bosco está en Bruegel, pero desde luego solo en lo legible, solo en la parte legible, no en el alma más íntima de la pintura, en la materialidad última de la pintura. Porque claro, el alma al hablar de las artes plásticas es la materia, Hasta Baudelaire, fue considerado seguidor de Jerónimo Bosco y el último de los primitivos, el gran pintor de la tradición flamenca. Esto también lo considero, ya lo acabo de decir. Todos los grandes flamencos y neerlandeses, cuando pintan bien, pintan como Bruegel. No me parece desde luego desacertado. El gran pintor de la tradición flamenca. Y más tarde un simple realista. Desde luego, realista no es. Y aunque fuera un realista, un mero realista no lo es. Podemos considerarlo un realista, desde luego, que preconiza a Daumier, pero de simple nada, de mero nada. Un simple realista, un paisajista, un pintor de género, un inventor de realidades fabulosas. Hasta Baudelaire consideró el arte de Bruegel, y aquí cita Baudelaire, una varaunda diabólica y grotesca que solo puede interpretarse como una especie de gracia singular y satánica.
no es una mala crítica, no es una mala crítica y desde luego viniendo de Baudelaire no es condenatoria en absoluto, todo lo contrario. Una crítica seria, dice Arpino, acerca de Bruegel el Viejo no comenzó hasta la última década del siglo XIX. Ni escapa Bruegel todavía a la definición de popular ni al destino de puro consumo. Lo vemos aún hoy reproducido en las cubiertas de cuadernos escolares, colgado sobre las chimeneas de mesones pretenciosos, fosilizado en ceniceros y pisapapeles, en calendarios y agendas de bolsillo. Vaya, habrá que pedir perdón por el crimen de ser popular, de haber sabido llegar al público, al gran público. Bruegel es un grandísimo pintor, pero es un pintor apreciado, entendido, diría yo, entendido y amado por el pueblo. Dice Arpino, pero Bruegel fue diverso, todo lo contrario a proverbial. En pleno siglo XVI no decoró altares, ni iglesias, ni palacios, ni otros lugares públicos, sino que pintó para los amigos, para los pocos coleccionistas que lo amaban mucho. Bueno, esto es algo muy flamenco y muy neerlandés. Lo hace también Vermeer, por ejemplo. Estuvo en Italia cerca de 2 años, pero de aquella Italia verdaderamente regia en la que trabajaban Miguel Ángel y Leonardo, no advirtió, al parecer, sino ciertos paisajes. Fue amigo de grabadores, cartógrafos, impresores, en vez de serlo, con las debidas excepciones, de duques, reyes, cardenales y papas. No fue aquel burlón que pareció a algunos críticos ochocentistas franceses, sino un hombre apacible, serio, de pocas palabras, gran trabajador, atento al descubrimiento de pecados ajenos, dispuesto siempre a retratarlos, aunque odiara a muerte toda forma de chismorreo cotidiano. Desde luego es el pintor del mundo campesino, de un mundo descubierto hasta en el más pequeño detalle anatómico, y de costumbres y gestos. Pero es un mundo campesino visto sin complacencias, sin idilio, en el que hasta Cristo es humillado, donde la fe es objeto de burla o queda reducida a simple tema de superstición, donde la crápula y el miedo y la deformación física y moral están a la orden del día por más que entren en paisajes de ensueño, entre campos de trigo y hayas, entre encinas y lirios, entre heno y mansas ovejas, entre dulces gavillas y aguas en quietud y virginales hielos. La flor de Bruegel es el cardo, sólido, espinoso, concreto. Su luz es amarilla, como respirada por tejados de paja, mejillas quemadas al sol, manos callosas, campos henchidos. Bueno, nos estamos poniendo muy retóricos, ya queda clara la idea, pero esto ya es crítica de escritor. Yo a donde quería llegar era a los testimonios, porque los primeros testimonios, ya que habla de el pintor de los campesinos, los primeros testimonios parecen una versión hollywoodiense de la vida de cualquier pintor, como Miguel Ángel. Es muy común, como Miguel Ángel, como Toulouse-Lautrec, es muy común en las grandes películas de Hollywood sobre pintores, muchas de ellas excepcionales, excelentes, magníficas, que saben retratar maravillosamente el mundo visual, el color, la luz de los pintores, incluso a veces cuando las películas son en blanco y negro, como la que hizo Korda sobre Rembrandt. Estas películas tienen en general la tradición, la costumbre, la trapacería, la trampa, el andamiaje de contar siempre la misma historia. El pintor tiene una experiencia vital, le ocurre algo, vive, generalmente es algo relacionado con el amor, y luego eso lo lleva a la obra. Bien, pues esto de que el pintor ve algo, ve unos campesinos y eso explica la obra que cuelga en los museos, está no en ninguna película sobre Bruegel, que por cierto, ahora que caigo, pues yo me tenía esto muy bien preparado y ahora me he sentado y me he puesto a improvisarlo. Había visto IMDb, había visto The Internet Movie Database sobre Bruegel el Viejo, y veo que está bastante completo. Hay una película polaca sobre... No me divirtió demasiado, la verdad. Hay bastantes películas que tratan a Bruegel el Viejo, pero me llamó la atención
que no se anotara entre las presencias fílmicas de Bruegel, una que me parece evidente, que es il Casanova di Federico Fellini, donde aparece el bufón del Triunfo de la Muerte, que está en el Museo del Prado. En Wittenberg está el bufón de El Triunfo de la Muerte, que está en el Museo del Prado. No hay, que yo sepa, una película al estilo hollywoodiense, quizás sí, alguna serie, yo que sé, algún telefilm holandés, pero el caso es que esa presentación está ya en el primer texto, en la primera biografía, en la primera monografía y biografía de Bruegel, que aquí no la encuentro. ¿Qué testimonios aparecen aquí? Está el de Ortelius, Album Amicorum, al que se le da la fecha, se le supone la fecha de 1550, está en el Colegio Pembroke de Cambridge. Y bueno, voy a leerlo. Eupompo, el pintor, a uno que le preguntaba cuál de sus predecesores consideraba maestro, replicó señalando a la muchedumbre: hay que imitar a la misma naturaleza, no a un artista. Es algo que luego hizo suyo Leonardo, aunque en realidad estaba imitando a un maestro que era Eupompo al decir esto. Pero bueno, es una paradoja, pero no resta valor a la idea de la imitación de la naturaleza y no de los maestros. Frase esta, dice Ortelius, que va como anillo al dedo a nuestro amigo Bruegel, a quien definiré no como un pintor, no como pintor de pintores, sino naturaleza de pintores, significando con ello que merece ser imitado por todos. Nuestro Bruegel ha pintado, como dice Plinio a propósito de Apeles, muchas cosas imposibles de pintar. En todas sus obras hay siempre más pensamiento que pintura. Esto se podría decir también del Bosco, que son pinturas en las que quizá lo que más importa es la iconografía, que son legibles como un libro, que el ojo y el cerebro, donde llevan su atención es al mensaje. Aquí hay un búho, aquí hay a la iconografía, al símbolo. Pero si el Bosco es un pintor excelente, en el caso de Bruegel esto va muchísimo más allá, y no es solo una pintura legible, sino que es una pintura que por su valor material, por su valor matérico, no es solo la idea, no es solo la iconografía, aquí hay un perro, aquí hay un caballo. La manera de usar la luz, la pintura, las masas, las densidades, hace imposible que podamos llamarlo un pintor como lo ha llamado Ortelius, en el que hay más pensamiento que pintura. En Bruegel hay muchísimo pensamiento, y un pensamiento elevado, profundo, una ciudadela de los cielos del pensamiento. Pero no hay más pensamiento que pintura, porque no puede haber más pintura, porque no puede haber pintor más pintor que Bruegel, el viejo. Pero bueno, Ortelius no deja de ver que efectivamente hay pensamiento, y esto es un enorme valor en aquella época, por supuesto. El que el pintor sea filósofo, y no un simple oficial mecánico, un operario, un obrero. Y lo mismo dice Eunapio acerca de Timantes. Los pintores que representan a seres graciosos en la flor de la edad y quieren añadir a la pintura no sé qué de atractiva elegancia que ponen de su propia cosecha, estropean la imagen representada y, apartándose del modelo elegido, apártanse de la belleza. En nuestro Bruegel no se da esta mancha. Esto era lo que decía Ortelius. Luego tenemos de Guicciardini la Descrizione dei Paesi Bassi, 1567. Pedro Bruegel de Breda, gran imitador de la ciencia y de las fantasías de Jerónimo Bosco, es que nadie puede negar eso, de donde ha logrado el sobrenombre de Segundo Jerónimo Bosco. Pero, ya lo digo, es algo distinto. A pesar de ser clarísimamente un seguidor en su iconografía, en sus imágenes, en sus invenciones, y desde luego eso lo vamos a ver a cada rato en sus grabados, desde luego de una manera más patente, no es un mero Bosco II, no es Bruegel el viejo, no es Bosco el joven, es Bruegel el viejo. Es tan viejo, tan originario, tan innovador como
el Bosco, el único que hubo. Giorgio Vasari en Levite de Pío Excelente, bueno, etcétera, 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 en 1568 lo citó muy de pasada, lo mencionó poco, evidentemente no conoció su obra, porque habla de oídas y de referencias. Dice, celebran también como buen pintor a Pedro Bruegel de Amberes, maestro excelente. Quizá viera algún grabado, pero no puede hacer otra cosa que aplicar lo que le han contado. Porque claro, era muy difícil, desde luego, ver una obra de Bruegel sin hacer como Guicciardini, viajar a describir los Países Bajos. Lampsonio, Domenico Lampsonio, que era lo que quería mostrar, y bueno, me quedan 9 minutos para que esto se cierre, pero lo traeré en su fuente original, o vamos, en el volumen facsimilar, que ahora, bueno, luego lo traeré. Viene aquí el epigrama latino y la traducción castellana. Claro, lo que no viene es el grabado. Pero bueno, ya es algo. ¿Qué dice Lampsonio? Quid novus hic hieronymus orbi Boscius. Ingenios... ¿Boscius? Sí, Boscius, claro, porque al fin y al cabo... claro, es bosque. Bueno, insiste en que es el segundo Bosco. Quid novus hic hieronymus orbi Boscius. Ingeniosa magistri somnia peniculoque, stiloque tanta imitari arte peritus, ut superet tamen interim et illum. Macte animo petere, mactus ut arte namque tuo, veterisque magistri ridiculo, saltibusque referto, in graphices genere inclita laudum praemia ubique, et ab omnibus ullo artifice aud leviora mereris. Leo la traducción para que nos vamos a... ¿Quién es este nuevo Jerónimo Bosco resucitado al mundo que devuelve vida a las geniales fantasías del maestro, tan experto en el colorear y en el dibujo que hasta supera a aquel? En el colorear supera el Bosco. En el dibujo son estilos desde luego distintos. El Bosco es más arcaico, más de, quizás sí, de convención de maestro, de las figuras que uno está acostumbrado a ver en las tablas religiosas, y nadie puede negar que Bruegel imite a la naturaleza. Dios santo, sí, Bruegel imita a la naturaleza. Eso es claro, y por eso puede decir Lampsonio que supera a aquel en el colorear y en el dibujo. Peniculoque, el que aplica la pintura, y stiloque, y en la pluma, en la punta más fina que solo aplica la línea de tinta. Gloria a ti, Pedro, glorioso en tu arte, a ti por las sutiles imágenes en el gusto del viejo maestro corresponden altísimos elogios, no menores que a cualquier otro artista. Nota la traducción propuesta da más la idea que la letra del epígrafe latino, a fin de facilitar su comprensión. Vamos, sí, que es una traducción literaria y libre. Lomazzo, en el Tractato del Arte de la Pintura de 1584, dice: los flamencos, de los que he visto ciertos cuadros al óleo, ya ha visto más que el pobre Vasari, que lo llama excelente, pero bajo palabra, por fe, por creer a los varones seguramente excelentes que se le han recomendado. Pero Lomazzo ha visto algunos cuadros. Los flamencos, de los que he visto ciertos cuadros al óleo, siempre nuevos, se salta una parte, que son admirables de ver. Ni merecen poca loa los pintores que los han hecho. Gilles Mostert, Pedro Bruegel, bueno, en fin, que están muy bien. O sea, caramba, que él sí los ha visto, y sí que puede decir con más convicción, desde luego, que Vasari, que están muy bien. Karel van Mander. Pero es una cita muy muy breve. Bueno, ya presentamos a Mander.
Es una cita muy breve, pero bueno, por supuesto, de Het Schilderboek de 1604. Habla de el sutil y humorístico... claro, porque es muy posterior esta visión hollywoodiense. Sí, todavía no hemos visto lo que había prometido, que estaba en sus primeras biografías. No estaba tan en sus primeras biografías, porque es del siglo XVIII. Esa historia es del siglo XVIII y ya es un Bruegel un poco edulcorado, pero que parte de la idea, que está desde luego, sí, desde el principio en Ortelius, de que al igual que Eupompo, y luego al igual que Leonardo, pensaba que hay que imitar a la naturaleza y no a un artista, por muy gran maestro que sea, aunque sea el mayor maestro de todos, mayor maestra es la naturaleza. Bueno, pues Karel van Mander lo que recoge es esto. El sutil y humorístico Peter Bruegel, gloria duradera de los Países Bajos. Pocos son los cuadros suyos que puedan mirarse sin reír. O sea, es algo que choca radicalmente con nuestro tiempo, porque a muchos críticos, y desde luego asistí a la lección de una pintora la semana pasada, no, hace 2 semanas creo, y me chocó muchísimo la idea de que ella, y no solo ella, sino muchos otros críticos y artistas de hoy, consideran o tienen aprensión y prejuicios contra el arte, que es divertido. Que si una cosa es divertida será un parque de atracciones, pero no arte. Y sin embargo, el Plinio, el Vasari, el Palomino de los Países Bajos, que es Karel van Mander, bueno, más que el Plinio, el Pausanias, porque Plinio dice cosas muy importantes sobre pintura, pero claro, quien se empeña en la crítica de arte de toda Grecia es Pausanias. Bien, pues el gran biógrafo y documentalista de las obras de arte de los Países Bajos, que es Mander, como lo fue Pausanias en Grecia, Vasari en Italia y luego Palomino en España, van Mander, dice como una gran virtud, trae como una gran virtud de Bruegel, que pocos son los cuadros suyos que puedan mirarse sin reír. Aun el más ceñudo, el más austero de los hombres, al verlos, no puede menos de sonreír o hacer un gesto socarrón. Esto es importantísimo. Estamos hablando de la gran pintura, del gran arte, del arte colosal, y una de sus virtudes es hacer reír, que incluso el hombre más grave y más ceñudo siente simpatía. Por eso acaba en tazas, en bolsas, en aparejos de pesca, en yo que sé, en todo tipo de... porque al pueblo le gusta. Quizá no todo el pueblo entienda que está bien pintado. Quizá no todo el pueblo entienda sus profundos pensamientos de los que hablaba Ortelius, pensando que hay más pensamiento que pintura, no, como si hubiera poca pintura. Pero el pueblo siente de entrada simpatía, que es una buena puerta. Como decía Isabel la Católica, el buen gesto abre todas las puertas, y Bruegel el Viejo se presenta con buen gesto. Llama a la simpatía, llama a la humanidad del espectador. Y esto es algo importantísimo. Y es un camino errado del arte contemporáneo pensar que el arte no puede ser divertido, olvidando que si los románticos, cuya sensibilidad más o menos perdura, que si los románticos eran grandilocuentes y apasionados y aspiraban a una vida trágica, llena de dolores y sufrimientos por el arte, olvidan que también eran irónicos, que Lord Byron es la ironía misma, y que son por lo tanto cómicos. Ese apasionamiento romántico en nuestros días parece completamente desgajado de la ironía que tuvieron los grandes genios, no los malos románticos, no los malos imitadores, no los románticos de pacotilla, por supuesto, sino los grandes románticos, que serían apasionados, pero también eran irónicos y cómicos casi todo el tiempo.
como las tragedias de Shakespeare, que siempre tienen grandes momentos cómicos. Componía sus personajes, dice Karel van Mander, con destreza segura y manejaba el pincel con exactitud